Exposición a hidrocarburos clorados. En el video anterior hablamos de un hidrocarburo clorado de la categoría 1 de la IARC, que era el cloruro de vinilo monomérico. Ahora vamos a hablar de otra sustancia química de la misma categoría, que se llama percloretileno, pero que no ha sido clasificado aún como carcinógeno humano, sino que está dentro del grupo 2A de la IARC, es decir, probablemente carcinógeno en humanos. Esta sustancia química se llama percloretileno. El percloretileno se utiliza muchísimo para el lavado en seco de prendas de vestir. En Colombia hay una alta demanda de esta sustancia química porque, como ustedes saben, la mayoría de las lavanderías de ropa en nuestro país utilizan percloretileno. Todos hemos sentido el olor al percloretileno cuando hemos ido a recoger la ropa a la lavandería. Ese es el olor característico de esta sustancia química. El problema es que el percloretileno es tóxico. Miren cómo nos dicen acá que the contaminants created by dry cleaner operations aren't only capable of polluting the environment, they can also pose a risk to human health and safety. La industria del lavado en seco no solamente amenaza el ambiente, sino también es un riesgo para la salud de los humanos y para la seguridad. Aquí vemos la maquinaria de lavado en seco que utiliza percloro. Usualmente lo que se ve aquí al respaldo de estas máquinas son los sistemas de condensación de percloretileno. Esos sistemas lo que hacen es que se recupera el percloretileno utilizado entre lavada y lavada para evitar, por una parte, que el percloretileno salga al ambiente y por otra parte para evitar pérdidas. Lo que se hace pues es entonces un reciclaje de ese percloretileno. El percloretileno es también conocido como tetracloretileno. Su fórmula química es C2Cl4. 2 carbonos, 4 cloros. Su número CAS es 127.18.4. El número CAS number, es un número, un código que se utiliza para identificar las sustancias químicas a nivel mundial. Esto es de gran utilidad para evitar confusiones que podrían generar accidentes, y muchas veces los accidentes han ocurrido porque las sustancias químicas no fueron identificadas de forma apropiada, y por eso siempre es importante que identifiquemos las sustancias químicas no solo por su nombre, sino también por su número CAS. El percloretileno es un líquido no inflamable de olor dulce que se evapora fácilmente. Es un solvente industrial desengrasante que se utiliza en el lavado en seco. Las ventajas que tiene el lavado en seco es que no satura las fibras y desengrasa muy bien las telas. ¿Cómo se moviliza el percloretileno en el cuerpo humano? Vamos a comprender la toxicocinética de esta sustancia química. Ingresa principalmente por aire inhalado, aunque también hay una exposición importante por la vía dérmica. Ya sea por una o por la otra, llega a la sangre, el sistema linfático, y se metaboliza en el hígado generando 3 metabolitos que tienen potencial de causar cáncer. Estos 3 metabolitos son el cloruro de tricloroacetil, el ácido tricloroacético y el tricloroetanol. Fíjense cómo estos metabolitos tienen la capacidad de llegar a las células y causar alteraciones que podrían posiblemente estar asociadas con cáncer. Sin embargo, por eso coloco aquí el signo de interrogación, porque como les mencioné, el percloretileno aún no se ha categorizado como carcinógeno, pero podría ser. Parte de estos metabolitos también se almacena en la grasa y otra parte vuelve a circular por sangre y se elimina por la orina. Por la orina no se eliminan como tal estos 3, sino unas transformaciones de ellos que generan otras sustancias químicas como lo son el cloruro de tricloroacetil, el ácido tricloroacético y el tricloroetanol. Estas 3 sustancias químicas, estos 3 metabolitos,
perdón, no sustancias químicas, estos son 3 metabolitos que se eliminaron por la orina, no son buenos indicadores de la exposición al percloretileno. Por lo tanto, no se utilizan dentro de los programas de vigilancia de la exposición de los trabajadores. Pero en cambio la ACGIH ha establecido que hay un muy buen biomarcador que es la medición de percloretileno en la sangre. Esa fracción de percloretileno que circula en la sangre antes de ser transformada en estos 3 metabolitos se puede medir y nos puede dar una muy buena estimación del nivel de exposición del trabajador. ¿Qué tipo de enfermedades están asociadas con la exposición al percloretileno? Para eso vamos a hablar de la toxicodinámica. Si recuerdan esta imagen, ya la habían visto en la clase de sileno. Resulta que el percloretileno está asociado con una enfermedad que es el efecto tóxico agudo por solventes, que afecta el sistema nervioso. Entonces en esta imagen, fíjense este hombre cómo está así como confundido, no tiene coordinación, no puede hablar, tiene dolor de cabeza, está irritable. Esos son los síntomas causados por la inhalación aguda, es decir, inhalación a corta duración de percloretileno. Usualmente esta exposición para generar estos síntomas deben ser exposiciones a altas concentraciones durante periodos de tiempo cortos. Ahora bien, me llama mucho la atención que dentro de los síntomas asociados a este trastorno, HAZMAP nos dice que la exposición al percloretileno nos puede generar una anormalidad de las pruebas de función hepática. ¿Qué son esas pruebas de función hepática? Son pruebas que se hacen en el laboratorio utilizando muestras de sangre para medir 4 enzimas. Estas enzimas normalmente se encuentran dentro de las células del hígado, no tienen por qué estar por fuera. Es decir, que si yo las busco en sangre, no las debo encontrar o debo encontrar niveles muy bajitos. Pero si encuentro niveles altos de cualquiera de estas 4, esto me estaría mostrando un daño a nivel del hígado. Estas enzimas son la ALT o alaninoaminotransferasa, la AST o aspartato aminotransferasa, ALP o fosfatasa alcalina y GGT o gamma glutamiltransferasa. Estas 4 enzimas entonces me muestran niveles de daño en el hígado. La diferencia es que ALT y AST son enzimas que están dentro de las células hepáticas y por eso se llaman enzimas hepatocelulares. Hepatocellular enzymes. Mientras que ALP y GGT son enzimas que están asociadas con los ductos biliares, o sea, los canales que transportan la bilis del hígado. Esta imagen me gusta mucho porque nos muestra cómo esta es la célula del hígado y por dentro están las enzimas ALT, AST, ALP o GGT. Si la célula del hígado se rompe, hay liberación de las enzimas a la sangre. En este caso el efecto es irreversible porque ya la célula se rompió. Pero hay otros casos donde el daño no es tan fuerte y se generan una serie de vesículas y en esas vesículas salen las enzimas a la sangre. Pero estos daños, estas lesiones con forma de vesículas no son tan agresivas como las que mencioné antes y se pueden revertir, o sea, se está hablando ahí de un daño hepático reversible porque la célula se puede regenerar y los niveles de ALT, AST, ALP y GGT podrían volver a la normalidad cuando la célula se haya reparado. Hablamos ya de cómo se moviliza la sustancia química en el cuerpo, qué enfermedad se asocia con su exposición y ahora queremos saber cómo evaluamos la exposición laboral. Resulta que la evaluación de la exposición laboral en el caso del percloretileno
es más fácil que con el cloruro de vinilo porque aquí sí contamos con un indicador de composición biológica. Aquí tenemos la información extraída de HAZMAP y actualizada para el año 2020. Tenemos dos opciones de indicador de composición biológica: el tetracloretileno en aire exhalado o el tetracloretileno en sangre, muestra tomada antes de la jornada laboral, antes de iniciar la jornada laboral. Recuerden que tetracloretileno es lo mismo que decir percloretileno. El TLB, TWA y el TLB Stil establecidos por la CGIH está en 25 partes por millón y 100 partes por millón respectivamente. Me interesa esta información un nuevo concepto que tenemos que empezar a manejar y es la presión de vapor. La presión de vapor nos va a dar una medida de qué tan fácil es que se produzcan vapores a partir de esa sustancia química. Para el caso del percloretileno, la presión de vapor es de 18,5 milímetros de mercurio. ¿Eso es alto, bajo, medio? Vamos a compararlo entonces. Recuerden que el benceno es por excelencia una de esas sustancias químicas que generan vapores súper fácil. Y miren que la presión de vapor del benceno es de 94,8 milímetros de mercurio. O sea que se producen mucho más fácilmente los vapores a partir del benceno que a partir del percloretileno. Pero si lo comparamos con el mercurio, por ejemplo, vemos que la presión de vapor del mercurio es de 0,002 milímetros de mercurio. Es decir, que estas tres sustancias, la que menos produce vapores es el mercurio, seguido del percloretileno, y la que más produce vapores es el benceno. Entonces la presión de vapor nos va a dar una buena estimación de qué tan fácil es que se produzcan vapores a partir de la fase líquida de esas sustancias químicas. No se confundan si acá ven estos milímetros de mercurio. Recuerden que las presiones, así como la presión atmosférica y en este caso la presión de vapor, se expresan en milímetros de mercurio. En esta imagen les muestro lo que es la presión de vapor. Por definición, la presión de vapor de un líquido es la presión del gas o del vapor que sale del líquido en un envase cerrado a una temperatura dada, es decir, qué tanto vapor se está formando a partir de esa fracción líquida. Como ya lo vimos entonces, a mayor presión de vapor es porque se está generando más vapores a partir de esa sustancia química que está en estado líquido. Finalmente veamos cómo el percloretileno está categorizado dentro del grupo 2A, es decir, probablemente carcinógeno en humanos. ¿Recuerdan que el cloruro de vinilo en cambio era del grupo 1? O sea que estaba confirmado como carcinógeno. Lo que pasa con el percloretileno es que aún los estudios en población humana son dudosos. Se ha confirmado en animales que puede generar cáncer, pero en animales de laboratorio. Sin embargo, cuando se trata de analizar esta misma información en población humana, los resultados o no son suficientes o no son concluyentes, y es por eso que la IARC aún no tiene la evidencia necesaria para poder ubicar el percloretileno dentro del grupo 1 y lo ha dejado dentro del grupo 2A como probablemente carcinógeno para humanos. Sin embargo, lo mejor es que cuando ustedes trabajen o tengan procesos que involucren sustancias químicas que hacen parte del grupo 1 o del grupo 2A de la IARC, estos trabajadores que se expongan a esas sustancias químicas deberían ingresar en un sistema de vigilancia epidemiológica. ¿Por qué? Porque es probable que desarrollen enfermedades, como en este caso, cáncer, por la inhalación o por el contacto dérmico con esta sustancia química que se utiliza en determinado proceso. Entonces, con esta información hemos terminado de revisar los 3 puntos importantes del percloretileno para poderlos contrastar con el cloruro de vinilo y asimismo empezar a hacer comparaciones con las otras moléculas que hemos visto.